De hecho, cada país tiene una cultura democrática y una cultura política propias. En México, la cultura del fraude está muy arraigada. En la primera elección que hubo en México, que fue poco después de la independencia, ya hubo denuncias de fraude electoral. No hubo elecciones regulares en el país, sino hasta 1867, que es cuando gana Juárez, cuando los liberales le ganan a los conservadores por la vía de las armas y que fusilan a Maximiliano. Desde 1867 en México tenemos elecciones de manera regular, las tenemos primero cada 4 años, ahora las tenemos cada 6. Pero fíjense, cuando Juárez toma la presidencia, su principal opositor, que era Porfirio Díaz, lo acusaba pues de comprar colegios electorales, comprar votos y conciencias, palomear candidatos, manejar las elecciones, controlar los procesos, en fin. Porfirio Díaz se levanta contra Juárez al grito de sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué creen que le pasa? Llega al poder y se perpetúa más de 30 años mediante fraudes electorales. Contra los fraudes electorales de Díaz, en gran medida, se arma la revolución maderista, que pide también sufragio efectivo y no reelección. Y el partido que surge de la Revolución Mexicana se perpetúa en el poder durante 75 años mediante fraudes electorales. El PRI, que tuvo varios nombres a lo largo de la historia, se convirtió pues en el campeón histórico de México del fraude. ¿Y qué digo de México? Yo creo que es el campeón mundial, es más, es el campeón intergaláctico e interplanetario del fraude electoral. Yo estoy convencido que en otras galaxias, si pusieran a competir al PRI contra otro partido, el PRI les ganaba, pero de calle. Si nosotros... Y por fraude. Claro. Pero el Tribunal Electoral diría que fue limpio todo el asunto. Entonces, si nosotros hacemos la historia del PRI, nos vamos a ver que el PRI tiene una historia increíble. No sé si ustedes recuerdan que en la década, desde la década de 1950, el PRI estableció un sistema electoral tan preciso que ni siquiera tenían que promover al candidato. Es más, tenían que tapar el nombre del candidato, lo tenían que ocultar. Es el sistema del tapado. Entonces era una cosa increíble porque ponían una vaca de candidato y si la postulaba el PRI, la vaca ganaba. Y hay una historia que me parece que ilustra muy bien esta situación, que es un caso, a mí me lo han contado como cierto en varios estados de la República, en Tabasco, en Puebla, en Querétaro. Y la historia cuenta lo siguiente, que pues estaban ahí las fuerzas vivas del partido reunidas, los líderes, los sindicatos con sus líderes y un grupo de acarreados, los campesinos con sus líderes y un grupo de acarreados, los burócratas con sus líderes y un grupo de acarreados, y estaban esperando que se diera el nombre del candidato a gobernador. Y ahí nada más estaban esperando a que se diera el nombre porque lo iban a apoyar, pero no sabían ni quién era. Entonces cuentan que había dos grandes candidatos. Uno vamos a llamarlo Gómez y el otro vamos a llamarlo Pérez. Entonces está el orador calentando el mitin, y de repente le llega la orden, llega de arriba la noticia, el telefonazo de que el bueno es Gómez. El orador empieza diciendo: compatriotas, estamos aquí reunidos los tabasqueños porque venimos a apoyar a ese prohombre, a ese gran tabasqueño, a ese hombre que vino de abajo para llegar hasta la cima y llevarnos al futuro, el único hombre que podrá permitirnos trascender nuestro estado de atraso y que nos llevará a un futuro promisorio. Venimos a defender a Gómez, a postular a Gómez, porque Gómez es el hombre que el partido ha visto y que el partido ha entendido que es la guía espiritual. Y estaba en mitad del discurso cuando de repente le llega una contraorden que dice: no, el bueno era Pérez. Entonces el cuate dice, inmute, dice: bueno, ¿oyeron todo lo que dije de Gómez? Pues al lado de Pérez es un pobre pendejo, porque el bueno es Pérez. Y así era. Así funciona la democracia priista. Así siempre ha funcionado. Entonces, el PRI tiene el fraude electoral incorporado incluso en su código genético. Yo estoy convencido de que el PRI hace fraude, entre otras cosas, porque no lo puede quitar. Y tenemos casos, yo creo que tenemos la prueba histórica de que esto es así. No sé si ustedes recuerdan que en el 2000
y en el 2006 el PRI no tenía ninguna posibilidad de triunfo. Bueno, aún cuando no tenía posibilidad de triunfo, el PRI hacía fraude. El caso del 2006 es muy claro. Sabemos, por cosas de prensa, que el PRI tenía montado un aparato de fraude electoral. Lo sabemos porque un operador del Bester Gordillo, que se llama Noel Rivera, lo contó. Contó que el PRI tenía totalmente armado el fraude en el 2000 y que al final de cuentas decidió por órdenes superiores, y esto hay que entenderlo únicamente como una orden del presidente o una orden de Washington, y no son excluyentes, no puede ser una orden del presidente a partir de una orden de Washington, decían parar la maquinaria de fraude electoral, y entonces le permitieron ganar, le dieron chance de ganar a Vicente Fox, pero por órdenes superiores. Y en el 2006 el PRI no tenía ninguna posibilidad de ganar, y sin embargo el libro de Héctor Díaz Polanco, que se llama La cocina del diablo, documenta de manera muy puntual cómo en el 2006 el PRI hace fraude. Pero fíjense, es un fraude muy curioso. No le quitan votos, hace fraude para que gane Felipe Calderón, pero hace un fraude muy curioso. No le quitan votos a la oposición. El fraude consiste en que el PRI le quita votos al PRI para pasárselos a Felipe Calderón. Creo que es el único partido del mundo que yo conozco que se hace fraude a sí mismo. Ya en la desesperación se hizo fraude a sí mismo. Es una cosa increíble. Es de veras como para reírle. Y sin embargo está documentado. Así fue. Y ese fraude que se hizo lo cobró caro a lo largo del sexenio calderonista que acabamos de ver. Entonces, efectivamente, el PRI desde el 2005 tiene un candidato, y ese candidato es Enrique Peña Nieto, y lo está empujando desde el 2005, y lo ha empujado de diversas maneras. Es decir, lo ha impulsado a través de la televisión, lo ha impulsado a través de campañas publicitarias, a través de encuestas, etc. Y al principio de la campaña electoral, Enrique Peña Nieto parecía absolutamente inalcanzable. Tenía una intención del voto del 50.5%. Es decir, ya había ganado. La campaña parecía un mero trámite para que este señor llegara a la presidencia. Pero entonces, ¿saben qué pasó? Pasó algo inesperado. Pasó algo que resultó sorprendente y que lo hizo perder mucha popularidad. ¿Saben qué pasó? Que abrió la boca. Y entonces lo conocimos. Y entonces lo escuchamos y nos dimos cuenta de que era verdaderamente, de que el señor efectivamente no era una gente capacitada, no tenía la capacitación para ser presidente, y esto generó una serie de reacciones muy complicadas. Pero además, y aquí pasó lo que les conté en la FIL, que de repente llega Peña Nieto a presentar un libro y resulta que no puede nombrar 3 libros que ha leído. Es decir, yo le pregunté a mi hija que tenía 7 años, le digo, oye, ¿qué? ¿Tú tienes 3 libros que has leído y que me puedas mencionar? Me mencionó 7. Entonces tú dices, bueno, aunque sean La peor señora del mundo, aunque sean libros para niños, bueno, ni esos puedo mencionar. Es una cosa desastrosa. Estábamos ahí esa mañana, me acuerdo. Sí, estábamos ahí. Estábamos ahí presenciales, sí, los presenciales. Sí. Estábamos ahí. Entonces, la historia, nosotros hubiéramos soplado qué libros. Sí. Pepe les va a contar cómo fue esa historia, más o menos. Al final, cuando nos pregunten, yo sé que al final van a hacer preguntas a ustedes, seguramente nos van a preguntar 3 libros que nos han marcado, entonces los esperamos. Bueno, el caso es que Peña Nieto, le digo, iba ganando, las tenía todas conocidas, y de repente abre la boca y porras. Pero además, a Paco, su hija, le echa la mano con un Twitter que dice, es decir, cuando la gente empieza a hacer escándalo de Peña Nieto porque no ha leído un solo libro en su vida, ¿no? La hija dice un saludo a esa bola de pendejos que son parte de la prole y que solo envidian a los que tienen lo que ellos no tienen, una cosa así. Ahora resulta que los idiotas somos nosotros, ¿no? Es lo que decía el Twitter, ¿no? Entonces, increíblemente, si ustedes se fijan en la campaña, hay varios momentos en los que Peña empieza a decaer, pero también ocurre una cosa que es fantástica y que de veras hay que recordarla por siempre, que es que en las encuestas Peña nunca bajó.
Hubo incidentes a lo largo de la campaña en los que yo decía, bueno, ahora sí se va a caer, y no se caía, se mantenía. Una de dos, o teníamos un candidato hecho de acero, o un aparato hecho de acero, que es lo que nos querían hacer creer, o teníamos unas encuestas cuchareadas. Yo el otro día fui con un colega encuestador a preguntarle que qué posibilidades había de que 10 casas encuestadoras, haciendo encuestas diferentes casi cada día, a lo largo de 6 meses, arrojaran exactamente los mismos resultados y que estos estuvieran equivocados. Y la cifra que me dio es fantástica, es una posibilidad de varios trillones, ¿no? Entonces, y la otra posibilidad, claro, está en que esas encuestas estaban copeteadas. Les echaron su manita para que salieran parejas, y esa posibilidad sí es de una en una. Eso sí es posible, eso sí es muy factible. ¿Qué creen que habrá pasado? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Ante cuál de las dos opciones estamos? Yo me inclino a pensar que ante la segunda. Pero el caso es que Peña Nieto, después de su tropiezo en la Ibero, en la FEC tuvo un tropiezo en la Ibero. En la Ibero se presenta, echa un rollo diciendo que él es el gran, que él sí se hace responsable de la represión de Atenco y que sabe que llena el auditorio con gente, le paga a la gente para hacer preguntas, los chavos se enojan, salen por la puerta de atrás, lo persiguen diciéndole la Ibero no te quiere, asesino, etcétera. Y se va y le dije, no, pues ahora sí se va a caer en las encuestas. No, se mantenía firme, hasta subía en las encuestas. Y luego una cosa fantástica, porque al día siguiente la prensa, una buena cantidad de periódicos, ponen titulares que dicen éxito arrollador de Peña Nieto en la Ibero. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? Es decir, las redes sociales, gracias a las redes sociales sí sabemos lo que pasó. Y sabemos que el tipo le fue mal, que lo abuchearon y todo eso. Y yo sí creo que por primera vez las redes sociales le ganaron al gran aparato de prensa oficial del Estado. Incluso rebasaron el poder de la televisión. Y lograron romper el cerco de la tele. Y lograron que la gente efectivamente se enterara de un montón de cosas que no se veían en los grandes medios. Y yo dije, bueno, a partir de aquí Peña se va a caer. Pues no, las encuestas lo mantenían arriba. Pero sí ocurrieron dos cosas que eran muy notables. Primero, tanto el PRI y el PAN sí se comportaron como si Peña Nieto hubiera caído severamente. Por un lado, el PRI reinicia su campaña, digamos, de desprestigio contra la oposición, y el PAN, también los viejos y los altos dirigentes del PAN, son Fox y Calderón, también se comportan como si la oposición de izquierda hubiera crecido.